Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes por este medio. Hace un tiempo bastante considerable, hace ya bastantes semanas, que no tenía una intervención en video para con ustedes, nuestros amigos que están en las redes sociales, que nos siguen, a toda esa gente maravillosa que desde el otro lado, desde la distancia, pues siempre han tenido un acercamiento con nosotros, y les agradecemos, ¿verdad? Que siempre que lanzamos una reflexión, pues recibimos comentarios muy positivos y un cariño muy grande de todos ustedes, así que muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. Tengo aquí mi Biblia y quiero compartir con ustedes acerca de algo referente a la respuesta que Dios da a la oración. Y la respuesta que Dios da a la oración, ¿acaso responde Dios cuando alguien lo busca? ¿Acaso Dios oye las oraciones que hacemos? Porque muchas personas en este momento, y quiero dirigir específicamente esta palabra para toda persona que de alguna manera está pasando por un momento difícil, personas que están en este momento teniendo una situación bastante desventajosa, están en desventaja, están pasando por problemas muy serios, y quizás han orado y sienten que tal vez de alguna manera u otra pues Dios no ha respondido a su oración. Sienten que Dios ha hecho silencio, han experimentado un silencio del cielo y claudican y piensan y dicen, bueno, realmente Dios no está oyendo mis oraciones. El enemigo muchas veces utiliza estos momentos para desanimar a las personas, para desanimar de forma muy fuerte y decir, no ores porque Dios no te está oyendo. No busques a Dios, porque al final del día Dios no te hace caso, Dios no le interesa tu caso, Dios no está interesado en ti. Y eso es mentira. Yo quiero pues en este momento pues sembrar esta palabra en el corazón de alguien que siente justamente que eso es lo que está ocurriendo con su vida. Mira, la palabra de Dios dice, y voy a leer aquí una porción bíblica. Estoy leyendo una porción bíblica muy especial, y es que en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 1, la Biblia habla de la historia de una familia. Este hombre, el esposo, se llamaba Elcana, y dice la Biblia que tenía dos mujeres que vivían con él. Eran sus dos esposas. Dice que una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. ¿Cuál era la situación de esta familia? Bueno, que Penina tenía hijos e hijas, pero Ana no. Ana no le había dado hijos a su esposo, pero Penina sí. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la Biblia que la dinámica de esta familia era una dinámica bastante difícil, porque Penina se encargaba de amargar, de hacerle la vida muy difícil a Ana. Miren, hay gente en la vida que usted se va a encontrar en su camino que son expertos en causar sufrimiento. Hay personas que son personas que no tienen sentimiento, hay personas que son difíciles de lidiar con ellos, hay gente que viven con una amargura de vida tan grande que ellos, como que usted lo ve que actúan como que disfrutan haciéndole la vida imposible a la otra persona. Son gente que usted los ve en el trabajo que se burlan, tú los ves que pudiendo ayudarte tal vez no lo hacen, te viven poniendo en mal con las demás personas, siempre tienen algo mal que decir de ti, nunca ven en ti nada bueno, ¿verdad? Como que te ha pasado eso. Muy bien, pues mira, Dios tiene una palabra para ti en el día de hoy. Hay personas en la hora de hoy que definitivamente pues tienen tal vez un familiar que siempre, que es ese primo, ese vecino, que es el que siempre se busca la manera
de cómo hacerte sentir mal, de cómo humillarte. Definitivamente hay gente, gloria al Señor, que en este momento, ¿verdad? Se encargan de no decir nada bueno de ti, de usted ve que son personas que que buscan la forma de dañar tu reputación, de dañar tu testimonio, y le dicen a las demás personas, no vayas donde fulano, no vayas donde fulana, no te hagas amigo de esa persona porque esa persona es así. Y le dañan a la otra persona el concepto que puedan tener de ti cuando son gente que a ti no te conocen. Son gente que nunca te han tratado, son personas que no saben quién tú eres, pero te comienzan a tratar mal, te comienzan a tratar de una manera inapropiada. ¿Por qué? Por el comentario que han escuchado de otra persona, por lo que han oído que otro dijo, pero no se han tomado la molestia de conocerte, de tratarte, para verificar si es verdad lo que están diciendo de ti. Entonces hay personas, ¿verdad?, que la Biblia le llama los angustiadores. La Biblia dice, el salmista David dice, cuando se juntaron contra mí, oiga bien, mire qué clase de personas menciona el salmista. Dice los malignos, los angustiadores y los enemigos. Oiga bien, hay gente que son malignas, hay gente que son angustiadoras y hay gente que son enemigos cérrimos. ¿Por qué razón? Bueno, por muchas razones. Pero esta mujer, voy a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 1, dice en el versículo 3, todos los años aquel hombre, o sea, el Cana, dice el esposo, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaba el templo del Señor. Dice, allí los dos hijos del sacerdote Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Entonces, dice el verso 4, miren, para que usted entienda el contexto de esta historia, dice, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Penina era la que sí tenía hijos. Pero dice el versículo 5, pero a Ana, la que no tenía hijos, a Ana, le daba una doble porción de comida, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había permitido a Ana tener hijos. Y oiga lo que hace Penina, la que sí tenía hijos. Mira lo que dice en el versículo 6. Pero su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque Dios no le había dado hijos a Ana. Y cada año Penina, siempre que subían a adorar a Dios al templo, Penina se encargaba de provocar a Ana. Y por eso Ana lloraba y Ana no comía por culpa de el ataque personal de Penina hacia ella. Señores, mire qué terrible. Estamos hablando de que son dos mujeres que viven en la misma casa, que son esposas de este señor. Una tiene hijos e hijas, pero en vez de Penina animarla, en vez de Penina decirle, mira, no te preocupes, no pierdas la fe, Dios va a obrar, Dios va a resolver, no te preocupes. Mira, yo te voy a ayudar a orar, yo me voy a meter a orar contigo, vamos a pedirle a Dios que Dios responde las oraciones que claman a Él. Hermano, hacía todo lo contrario. Señores, mire, hay gente en esta vida que son expertos, son profesionales, amargándole la vida a otro. Hay gente, señores, mire, es increíble cómo a veces usted se encuentra incluso gente dentro de los caminos de Dios. Mire, que dicen que tienen a Dios, que tienen temor de Dios y que aman al prójimo, pero son personas que usted los ve, que si sus ojos pudieran disparar, acribillaran a la gente. Esto es increíble. Y usted dirá, Pastor Ambiori, no diga esto en las redes sociales porque no es prudente. No, hay que decirlo porque la Biblia dice que hay gente que son así. Oiga bien, Penina se encargaba de hacerle la vida imposible a Ana. Mire esto. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Ana? Porque yo le voy a decir con toda honestidad, usted no tiene control de lo que haga la otra persona. Usted no tiene control de lo que diga la otra persona. Usted no tiene control de cómo la otra persona actúe.
Usted tiene control de una sola cosa, de cómo tú reaccionas, de lo que tú dices y de lo que tú haces. De eso sí tú tienes control. Y eso es lo que tú tienes que cuidar. Lo que otro diga, tú no tienes forma de controlar eso, de cuidar eso. Tú no tienes forma de decirle a una persona, mira, no estoy hablando mal de mí porque lo que tú estás diciendo de mí son mentiras. Mira, hay gente, óyeme bien, que precisamente lo que buscan es una mala reacción de ti. Que tú reacciones en base a cómo tú te sientes por lo que ellos te están haciendo para luego señalarte y justificar y dicen, tú ves que yo tenía razón, mira cómo estás reaccionando. Porque hay gente que te hacen la vida imposible, pero luego quieren que tú te quedes callado, que tú soportes, que tú aguantes, que tú no le digas absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, lastimosamente, no hemos aprendido algo. Y yo creo que esto es algo que Dios quiere que todos nosotros aprendamos, que todos nosotros desarrollemos, porque es algo que nos va a ayudar. Y yo te voy a dar esta herramienta, porque le voy a decir con toda honestidad, yo que estoy hablando con usted en este momento, también he tenido que aprender eso de manera muy dolorosa, porque ¿a quién le gusta que lo ataquen? A nadie. ¿A quién le gusta que hable? Mire, señores, lo más difícil para un ser humano es usted tener que oír gente que no entiende tu llamado, que no entienden el trato de Dios contigo, que no entiende tu ministerio, decir cosas, llegar a conclusiones y lo peor, óigame bien, lo peor es tú tenerte que quedar callado y no poder defenderte y dejar que el agua corra, dejar que la calumnia siga, dejar que todo el mundo esté hablando de ti gusto y gana lo que le dé la gana de decir y que tú te tengas que quedar callado y que tú no puedas defenderte, que tú no puedas salir a defenderte y decir, mira, lo que están diciendo de mí, eso es mentira, eso no fue así que pasó. ¿Tú sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es que la gente cree ese tipo de cosas de una forma impresionante. ¿Y sabe lo duro? Lo duro es cuando tú te tienes que quedar callado. Lo duro es cuando tú quieres salir a defenderte y no se te permite defenderte. Entonces, usted me dirá, Pastor Ambiori, bueno, a mí me está pasando eso. ¿Qué hago? ¿Acaso tiene la Biblia una respuesta para mi situación? Claro que sí que la tiene. Te la voy a dar ahora. Mira lo que dice en el versículo 8. El Cana le dice, el marido a Ana, le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero en el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 1, aquí nos dice a nosotros, en el versículo 9 en adelante, cómo Ana reacciona ante lo que sucedió, ante el ataque de Penina. Cómo Ana reaccionó, cómo ella toma la decisión de resolver este problema de su situación personal como mujer, de que no podía tener hijos, de su situación personal, ¿cómo ella reaccionó? Pues mire, dice la Biblia, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, mire lo que dice el versículo 10. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto, una promesa, y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor para que te sirva todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Oiga bien, esta señora, Ana, en vez de ponerse a discutir con Penina, en vez de ponerse a defenderse de Penina, ella lo que hizo fue que se fue a la puerta de la casa de Dios. Y allí dice la palabra de Dios que empezó a orar haciéndole a Dios una promesa. Ella comenzó a hablar con Dios. Ella acudió al Dios que ella sabía muy bien, que era el único que tenía el poder de resolver
su problema. Y usted dirá, bueno, Pastor Ambioris, es que ella no podía tener hijos y si ella era estéril, ¿qué vamos a hacerle? Mira, déjame explicarte algo para que tú entiendas el porqué de la angustia de Ana en el tiempo de la Biblia, porque esto era algo demasiado serio. Mira, cuando una mujer en el tiempo de la Biblia no podía darle hijos a su marido, eso era considerado como que esa mujer estaba maldita, como que esa mujer era una desgracia para la vida de ese hombre, porque tenía una importancia muy grande, especialmente para el pueblo judío, ya que Dios, desde el principio de los tiempos, cuando crea al hombre, una de las cosas en las cuales Dios le dice al ser humano, le dice que tenía que multiplicarse, o sea, el tener familia era algo muy importante, y lo sigue siendo todavía. El orden natural de las cosas es que Dios, dice la Biblia, y creó a Dios, formó Dios al hombre del polvo de la tierra, pero dice varón y hembra los creó. Y Dios une a quién para formar una familia, es a un hombre y a una mujer. Ese es el orden natural de las cosas. La familia está compuesta ¿por quién? Por la unión matrimonial ante Dios de un hombre y de una mujer. Lo que usted ve en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, que no es así, que es totalmente al revés, que es lo contrario al orden natural de las cosas, eso es totalmente un pecado gravísimo delante de la presencia de Dios, porque no es el orden natural de las cosas. Usted ve que la procreación, incluso de entre los animales, escuche bien, que se mueven por instinto, no por razonamiento lógico ni por libre albedrío, como nosotros los seres humanos. Usted ve que los caballos se reproducen ¿cómo? Bueno, pues el caballo macho que se llega y se reproduce con la hembra. Y así son los leones, así son los perros, así son los gatos. O sea, esa conducta usted no la ve ni siquiera ni en los animales. Pero sin embargo, nosotros los seres humanos hemos adoptado precisamente lo que la Biblia le llama lo que es contra naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que usted ve que esta mujer, Ana, llora delante de Dios y le dice a Dios, Señor, dame un hijo. Porque para una mujer judía era extremadamente importante poder tener, oiga bien, un hijo con su esposo, procrearlo, porque ese es el orden natural de la familia. Pero mire, esto se pone aún más interesante, porque mire lo que dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 12, perdón. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, dice, el sacerdote Elí le estaba observando la boca. Pero oiga lo que dice el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón, solo los labios se movían y su voz no se oía. Entonces el sacerdote Elí, que la estaba viendo, pensó que estaba borracha y le pregunta y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya de beber. Pero Ana le responde al sacerdote Elí que no sabe que es orando que ella está. Le dice en el versículo 15, pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en el espíritu. No he bebido vino ni licor. Lo que pasa es que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora lo único que he estado haciendo es orando a causa de la congoja y de la aflicción que yo tengo. Hermano, qué preciosa palabra. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo sé que alguien va a ser bendecido con esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con usted en este día. Óigame bien. Mire la actitud de Ana. Ana, gloria al nombre del Señor, está definitivamente derramando su alma y acudiendo ante aquel que puede hacer algo por ella. Yo quiero hablarle en esta hora a alguien, bendito sea Dios, que necesita escuchar esta palabra. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido a una penina que nos angustia.
Hemos tenido a una Penina que nos ha causado dolor. Hemos tenido a una Penina que ha hablado mal de nosotros. Hemos tenido a una Penina que se ha encargado de hacernos la vida imposible. ¿Quién no ha tenido a alguien que ha sido una piedra de tropiezo en tu camino? Mire, yo he escuchado personas cuando yo era niño, oía personas adultas hablar de personas contrarias a ellos, y yo recuerdo que los oía hablar entre ellos y decían: no, fulano de tal se me ha vuelto una piedra en el zapato, ojalá se muera, ojalá le pase por encima un carro, ojalá un camión le pase por encima y lo mate. Yo escuchaba personas adultas cuando yo era niño decir eso. Hay gente, gloria en la hora de hoy, que no desean tu bien. Hay gente en la hora de hoy que definitivamente no quieren, no desean ver tu progreso. Hay gente que quieren verte sufrir. Hay gente que quieren verte con la cabeza en la tierra enterrado. Hay gente que donde te ven los pies te quieren ver la cabeza. Hay gente que no quieren que tu ministerio se levante. Hay gente que no quiere que tu iglesia se levante. Yo estoy hablándole a ese pastor que en este momento, compañero de ministerio, que siente que hay un obstáculo en su ministerio, en su camino, que se ha metido en el medio. Yo quiero hablarte en esta hora a esa persona que está luchando con esa Penina. Con esa Penina, gloria a Dios, que esa situación, esa Penina representa la situación contraria que tú estás viviendo. Esa Penina representa la situación difícil que estás atravesando. Gloria al Señor. Pero Dios en este día te dice, gloria a Dios, aprende de Ana. Aprende de la actitud, haz la actitud correcta, toma la decisión correcta. Gloria al Señor. Cuando te encuentres peleando con esa situación difícil, con esa Penina que te angustia, con esos malignos, angustiadores y enemigos. La Biblia dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Pero por qué tropezaron y cayeron? Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay alguien en esta hora que necesita escuchar esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Te voy a decir algo, y Dios nos está diciendo a ti y a mí y a todos nosotros: con Penina no se habla, con Penina no se discute, a Penina se le ignora, a Penina, gloria al nombre del Señor, se le regala el silencio. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. A Penina se le regala el silencio. ¿Tú sabes por qué se le regala el silencio? Porque Penina lo único que sabe es angustiar, lo único que sabe es criticar, lo único que sabe es hacer daño. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que dice. Ana se fue delante de la presencia de Dios y empezó a orar y empezó a interceder y buscó consuelo en el que puede consolar el alma. Buscó consuelo en el que puede restaurar un corazón dolido, un corazón angustiado. Buscó consuelo. Bendito sea el nombre del Señor, porque déjame decirte algo: Dios no responde a oraciones bonitas. Dios no responde a palabras muy bien estructuradas. Dios responde a corazones rendidos. Dios responde a corazones sinceros. Dios responde ante corazones, oh gloria al nombre del Señor, que verdaderamente se rindan, se derritan, que verdaderamente se entreguen en esta preciosa hora. Yo no sé cuál es tu Penina, yo no sé qué te está atormentando, yo no sé cuál es el obstáculo que estás atravesando, pero Dios en este día hoy te dice: acércate, que yo te quiero escuchar. Acércate, que yo quiero oír de ti, que tú derrames tu corazón y que tú verdaderamente entiendas de que hay algo poderoso, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, que para mi poder no hay límite. Una de las historias más bíblicas más hermosas es la historia de un extranjero, de un centurión romano, de un comandante de tropa del ejército de Roma, que le dice a Cristo: mira, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no me considero digno de venir a ti. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Y en esta hora Dios quiere que tú vengas con la misma actitud. Estoy hablando de actitud en el día de hoy. En esta ocasión estoy hablando de cuál es la actitud correcta ante Penina. Dios mío, Padre Santo, con Penina no se discute, con Penina no se pelea, con Penina alabashama, con Penina a Penina no se le hace caso. Usted no tiene que pelear ni defenderse, usted tiene que reaccionar y tiene que actuar como actuó Ana. Yo no voy a hablar contigo, Penina, yo voy a hablar con el Dios que se va a encargar de ti, Penina. Yo voy a hablar, gloria al Señor, con el Dios que se va a encargar de mi caso. Gloria
Gloria a Dios, porque tú no tienes, Penina, la solución de mi problema, pero el Dios que yo le sirvo sí. Aleluya. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien tiene que recibir esta palabra poderosa en el día de hoy. Dios está hablando contigo en este día y te está diciendo: óyeme, no pierda tu tiempo con Penina. No pierda tu tiempo defendiéndote de los ataques, ni de las críticas, ni de las calumnias de Penina. Mejor ven a donde aquel que puede cambiar tu lamento en baile. Mejor ven ante aquel que puede realmente resolver tu problema. Mejor ven ante aquel, Dios mío, yo siento algo poderoso en el día de hoy, hacia aquel que puede cambiar las cosas. Definitivamente, dice la Biblia, gloria al Señor. Óigame bien, óigame bien. En el versículo 20, en el versículo 19, voy a leer desde el 19, mire lo que dice. A la mañana siguiente, después de haber orado Ana, eso fue al otro día, dice: a la mañana siguiente se levantaron bien temprano. ¿Y qué hicieron? Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Se acordó de ella. Y a su debido tiempo, o sea, según el tiempo normal de embarazo, dice aquí, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, porque ella dijo: porque se lo he pedido al Señor. Mire lo que te está diciendo aquí la palabra. Se acordó Dios de la oración que Ana le hizo. Usted ve que en esta historia Penina no aparece por parte después de ahí. Después de ahí vemos, Penina la borran, porque ahora la historia se concentra no en lo que Penina decía, no en lo que Penina hacía, sino en cómo Ana reacciona de la manera correcta, sino que se enfoca en a quién Ana acude, y también se enfoca en la respuesta que Dios le da a una actitud, a una oración y a una entrega sincera de un corazón de una mujer que definitivamente entendió que solamente Dios, óigame bien, es el único que puede resolver lo que nadie más puede resolver. La Biblia dice: porque Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Yo quiero decirte en esta hora, para concluir estos minutos, de que en este momento la podrás estar pasando mal, pero yo quiero decirte que Dios está esperando que tú vengas con fe a donde Él, como vino el hombre, el centurión romano, y fue atendido y fue escuchado y el milagro ocurrió. Quiere que vengas a Él como vino la mujer del flujo de sangre, que vino con una actitud en el corazón ya preconcebida y dijo: si tan solo yo me le acerco y toco el borde de la tela de la ropa, yo sé que esta enfermedad me abandona, yo sé que voy a ser sana, yo sé que algo grande va a ocurrir en mi vida. Y ocurrió. Si tú vienes donde Él, bendito sea la gloria del Señor, y clamas a Él como clamó el ciego Bartimeo, y gritó y todo el mundo le dijo que se callara. Mira, tú ves que hasta Bartimeo tenía su penina también ahí. Parece que tenía varias, porque la gente era más de una que le decían: cállate, 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 cállate. Pero dice la Biblia, y mientras más le decían que se callara, más gritaba Bartimeo, porque él decía: yo voy a gritar porque él me va a oír, él me va a oír. Hasta que de momento los mismos, ay Dios mío, qué gloria, los mismos que le dijeron que se callara, fueron los mismos que le dijeron: levántate, que a quien tú llamaste ahora te está llamando a ti. Alguien tiene que alabar a Dios aquí hoy. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Yo siento poder en este momento. Dios en este día quiere responder la oración de alguien. Dios en este día quiere, alabado sea Dios, responder una oración tuya, pero está esperando que tú vengas. Está esperando, gloria al Señor, que tú te decidas a entregar tu alma y a derramarte. Y termino con esto, repitiéndote lo que te dije hace unos minutos atrás. Dios no responde a palabras bonitas y bien estructuradas. Dios responde a un corazón rendido. Dios responde a un corazón sincero. Dios responde a la oración entregada, honesta de alguien. No te preocupes por Penina. No te preocupes por la traición de Judas, que con Judas no se pelea, Judas se ahorca él solo. No te preocupes por Penina. Penina podrá tener primero que tú,
Tú sabes una cosa, pero hay algo que Penina no tenía. ¿Tú sabes qué? La atención de Dios. Y tú sí la tienes. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor te cubra a ti y a toda tu familia. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo desde acá, desde el hermoso estado de California, a toda esa gente preciosa de México. Miren, 20, 21 y 22 de marzo estaremos en El Salvador, en la República del Salvador. A toda la gente del departamento de Aguachapán estaremos en una poderosa cruzada en la zona de Garita Palmera. Estaremos en El Salvador 20, 21 y 22 de marzo. Así que toda la gente hermosa del Salvador, vamos para allá. Espero, ¿verdad? Estoy ansioso de llegar a saludar a toda esa gente tan linda, tan cariñosa, tan hermosa, tan amable, a toda esa gente tan hermosa del Salvador. Así que toda la gente de ese cita para allá. Creo que hay gente hasta de Guatemala que van para allá. Qué bueno, que hasta los chapines también se van a ir a gozar con nosotros en esa poderosa cruzada de salvación y milagro que estaremos ministrando la palabra del Señor, y Dios nos permite con su gracia y su misericordia poder estar allá en El Salvador, en la zona de Garita Palmera, señores, 20, 21 y 22 de marzo. Así que un abrazo para toda nuestra gente de México, un abrazo muy grande para toda nuestra gente en nuestra amada tierra natal, República Dominicana. Señora, mi gente cubana, fuerte abrazo. Estamos orando por ustedes, la gente de Cuba. Ustedes son los próximos. La liberación de Cuba viene pronto. No pierdan la fe y sigamos orando. Y olvídense de Penina. Gloria al Señor. Que los oídos de Dios están puestos sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda el pastor Ambioris Taveras. Hasta una próxima intervención, si así el Señor lo permite. Bendiciones.